Vamos a pedirle primero al rector Montes que diga sus palabras, después María Inés López, que es la encargada nacional de Pastoral Social, de Cáritas, anda con el corazón partido por lo del norte, ¿no? Por lo del terremoto, pero María Inés está acá con nosotros. No digo que el padre tenga edad, ¿no? Pero hay una mujer, hay un joven, Juan Ignacio Latorre, que dirige el CREAS, y finalmente, para ver qué tan desviado de la buena doctrina estuvimos, le vamos a pedir a nuestro académico, investigador, teólogo de la universidad y del Centro Manuel Larraín, que tiene nuestra facultad de filosofía con la católica, también con la facultad de teología, a Jorge Costadal, que haga su comentario. Termino mis palabras agradeciéndole también a la editorial Ciudad Nueva, ahí está Juan, que ha creado esta línea de trabajo sobre la fraternidad. Y bueno, démosle un aplauso a nuestros comentaristas que están acá. El libro que presentamos, yo voy a poner comillas, busca rescatar las voces y testimonios de quienes, inspirados en el Evangelio, han buscado acercar el continente al reino de la fraternidad universal. A mí me hizo un bien enorme la lectura de este libro. Me sugirió muchas cosas, me pareció bien documentado. Como cristiano y como jesuita, yo siempre he entendido algo que a mí me ayudó mucho, un comentarista francés de San Ignacio. Para San Ignacio, ascender es descender. Todas las religiones buscaron siempre acercarse a la divinidad. Subieron las montañas, construyeron pirámides, arriba pusieron el altar para llegar y tocar el poder de Dios. El cristianismo invierte el movimiento. Es Dios que se hace carne, Dios que se mete a la historia. Curiosamente, los propios cristianos muchas veces hemos destruido esa dinámica. Hemos pensado que tenemos que ser ministros espirituales, es decir, y se entiende lo espiritual como alejarse de lo carnal, de lo material, para llegar a ser espíritus espirituales. Esto es contradictorio con la idea profunda del Evangelio, que es encarnar a Dios. Y por eso que es muy delicado en los primeros años del cristianismo. Imagínense que hubo santos influenciados por tendencias platónicas, estoicas, y también por un cierto maniqueísmo que se alejaban de la sociedad. Hay dos famosos Simón, el viejo y el joven, que deben haber sido los viejos más raros del mundo, son santos, pero que vivieron para alejarse del mundo arriba de una columna. ¿No? Dice, contrario totalmente a la manera como vivió Jesús, que fue un hombre de su pueblo, que no se distinguió ni por los trajes, ni por el lenguaje, ni se encerró. Era un hombre que hacía el bien, se preocupaba y se identificaba con los más pobres. Esto me parece muy importante, el cristianismo encarnado y la dimensión social del cristianismo, que muchas veces la confundimos por influjos más bien de ciertas filosofías estoicas o platónicas. Entonces, no me alargo, pero aquí este libro obviamente toca la veta de un cristianismo que ve los problemas, sobre todo de los más débiles. Y en este caso de América Latina, de los grupos indígenas, o en los últimos años de los pobres y postergados. Creo que es muy interesante cómo se nos hace ver esta idea de la utopía. También usa la palabra utopía, o sea, utopía significa algo que no se da en ninguna parte. Griego, y topos, que no se da en ninguna parte. La utopía es una feliz circunstancia, algo que se da. Mannheim, el sociólogo alemán, hace una distinción en su libro famoso Ideología y Utopía. Dice que la ideología es un pensamiento que en el fondo
trata de mantener que las cosas permanezcan de alguna manera incambiadas. La utopía mueve el cambio, pero se entiende de dos maneras. La utopía absoluta y la utopía relativa. La utopía absoluta es lo que nunca se va a poder dar. La utopía relativa es aquello que cuesta, que no lo tenemos hoy, pero hay que luchar a muerte para llegar a eso. Aunque no lo veamos ni lo toquemos, siempre el conservador, yo le propongo que haya justicia para decir eso es utopía. El conservador va a hacer todo lo posible por creer que cualquier cambio es un sueño irrealizable. Yo creo que lo interesante acá, y eso yo lo agradezco como hijo de San Ignacio, es que nos obligue a pensar un mundo mejor, que es difícil, que costará sangre, pero no descorazonarnos de que por lo menos podemos dar algunos pasos. Entonces este libro a mí me ha ayudado a releer nuestra realidad en esa línea. Termino, yo te felicito, creo que la universidad se siente orgullosa de que en ciencias políticas se vea también la incidencia de lo religioso, y la incidencia de lo religioso entendido como una capacidad de utopía y de profecía que es esencial para que un pueblo progrese. Entonces creo que es un gran aporte. Yo me enorgullezco que la universidad, y felicito a la editorial que hayan publicado, y le agradezco que publiquen esto, que es creo que un gran aporte para todos nosotros. Así que muchas gracias. Yo creo que el libro busca dar pistas, ¿no?, para construir a la manera de un mosaico, de una trama, de una constelación que dé cuenta de la permanencia, en cambio, de ciertos hitos, de líneas de pensamiento y acción puestas en común por hombres y mujeres para construir lo que hoy día llamaríamos como una herencia de los 60, una iglesia liberadora, en un país y en una sociedad que se pueda liberar. Desde los inicios de la conquista, colonia que le llamaron algunos, hasta la llegada de Francisco, que casualmente es migrante, es descendiente de inmigrantes pobres y que llega a ser obispo de Roma, no papa. Y es una constelación porque Esteban, yo creo que busca construir un hilo que una desde esos primeros testigos hasta la vida actual, hasta la vida de las comunidades. Las hitos, las luces, los brillos que se destacan. Yo no sé si ustedes han visto una foto, estas fotos que uno se pone tridimensionales, cuando uno mira fotos aéreas, y uno cuando se acostumbra empieza a ver puntos que destellan, puntos que se destacan. Y esos son los puntos a los que él les pone nombre. Reconozco que el libro me lo leí así a tragos largos. Fue un libro para golosear. ¿Ya? El libro se deja leer fácilmente. Y toda esa primera parte hay un diálogo entre 5 siglos y los habitantes de la experiencia de ahora. Y ahí me surge una pregunta que la planteo como pregunta nomás, y que tiene que ver con el tema de los lenguajes. El autor habla en el encuentro del dualismo y como un espacio que contribuyó al diálogo. El dualismo entre el bien y el mal, entre Tenten y Caicai, entre el hombre y la mujer. Como una manera de acercarse, como a lo mejor que las culturas se pudieran entender. Y me surge la pregunta de si es así en realidad, o en realidad hablamos de distintas cosas con el mismo nombre, que parecen lo mismo pero que son distintas. No sé si era dualismo o es dualismo lo que viven los pueblos originarios. En todo el texto hay yo lo vi, yo lo viví, yo estuve ahí. El criterio de autoridad es el mismo para todos los actores. Grita Montesino, ¿con qué derecho y con qué justicia? Y nos resuenan los indignados, claramente. Y dice Las Casas, yo vi allí tan grandes crueldades. Y ahí resuena César Vallejo, ¿no? Hay dolores en la vida tan grandes. Es un diálogo entre dos que no se conocen, pero que buscan entender y entenderse, y construir una comunidad. Más ardua se me hizo la lectura del capítulo biográfico. Lo reconozco. Y eso es arduo porque andaba en la búsqueda de mujeres. Como me dijeron mujer, yo dije mujeres, van a aparecer las mujeres. Y no encontré tantas mujeres. Una pregunta con género. Y la planteo porque no son preguntas para el Teo, son preguntas para mí. Y son preguntas, yo creo, para muchas mujeres también que tenemos que hacernos. Por ejemplo, se menciona
menciona la renovación de las estructuras congregacionales en la pre-Rerum Novarum. Y yo creo que el gran salto ahí fue que las mujeres salimos de los claustros. Salimos de los claustros y inventamos conventos. Y nos alejamos de los obispos. Y pedimos autonomía al Papa. O sea, pedí la autonomía al Papa más grande, pero salimos de uno y pedimos otra. Y muchas mujeres salieron de sus países para venir a América a hacerse cargo de los que nadie se hacía cargo. O sea, a lo mejor eso también nos da unas pistas de cuál es el signo del profetismo y de la utopía construida desde las mujeres. Creo que ahí me quedan preguntas. Creo que el profetismo de la mujer y la utopía desde las mujeres ha sido un proceso un poco más que invisibilizado, porque son mujeres que abandonan su país, sus seguridades, que vienen aquí a las tierras mapuche, vienen a tierras de misión y se instalan ahí a hacer utopía cotidiana, a hacer utopía a su manera. Ahora la podemos criticar, de acuerdo, pero en ese minuto fueron algo distinto. Y que conste, no es responsabilidad del autor porque es una historia bastante invisible. La historia actual se hila con nombres más conocidos. Recorrer las páginas es encontrarse con los nombres que todos y todas hemos admirado, aunque no hayamos leído nunca una página de ellos. Y otros más cercanos y con los que compartimos algo más que la historia y un tiempo. Se une a los testimonios nuevamente, que rescatan otra vez la oralidad del principio. No es solo la palabra, sino también en la música. Se puede hacer una lectura musical del libro. Podemos partir con la misión, pero vamos a terminar en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe y por eso somos un pueblo que camina. Y que el que no lo cantó, que levante la mano. Se le agradece a Esteban la lectura amorosa de la historia. Este es un libro que no puede ser escrito y no se puede leer sin haber... El que lo escribió estaba enamorado de esa iglesia que conocimos. Es un libro para leerlo en comunidad. Yo creo que para mí, como mujer de comunidad de base, es un tema para leerlo. Es un libro que se puede leer en comunidad y que enriquece a las comunidades. Es un libro para saber de dónde venimos, que nos dice esa historia, para no desfallecer en la esperanza, pero también para plantearnos preguntas de para dónde vamos. ¿Cuál es la utopía de iglesia que tenemos, la utopía de sociedad? Es un libro que habla de hombres esperanzados, por esta misma situación que les dije que me faltaron las mujeres esperanzadas, aunque aparecen mencionadas más rápidamente. Hombres esperanzados leyendo, como diríamos ahora, los signos de los tiempos, dejando que Dios les hable en las personas y en los hechos. ¿Cómo no sentirse conmovido de escuchar a Montesinos o a las casas? ¿Cómo no recordar a las abuelas, formadoras, creadoras, constructoras, transmisoras de la fe actualmente, desde el mito a la vida cotidiana? Es un libro que habla, porque circula entre la oralidad y la escritura. Me faltan las mujeres, de nuevo, algunas mártires cotidianas. ¿Será por eso que no se ven a lo mejor? Son tan cotidianas. Pienso en la Guchita, una monja peruana que murió por equivocación, porque estaba ahí cuando llegaron a matar a los campesinos y ella dijo, no, yo estoy aquí. Me matan a mí también. De Gian Gustavo Gutiérrez, que señala que estaba solamente ahí, donde tenía que estar. Quizá el profetismo y la utopía es distinta para varones y mujeres, pero eso será tema de otro libro, espero. Por lo pronto me aclara que habemos muchos y muchas que seguimos porfiadamente esperanzados y dando cuenta de la esperanza, preguntándonos como hace siglos, como lo hicieron las Casas, Valdivia, Montesinos, Hidalgo, Gutiérrez, Boff, pero también Eufrasia, Bernarda, Dorothy, Agustina, los catequistas y los miembros de las comunidades, ¿dónde dormirán los pobres esta noche? Y ustedes obviamente se preguntarán por qué cantamos, y cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena es porque algo lleva. Sí, yo creo que es el híbrido, la mezcla de Teo, se pasea por la historia, por la política, por la teología, ¿no? Por el análisis de los procesos sociales y políticos latinoamericanos, sí, con mucha comodidad, digamos, ¿no? Se nota también que fue escrito con mucha pasión, evocando estas experiencias personales de su juventud en Rancagua, militante de una iglesia participativa, horizontal, de estas comunidades de base,
activista por los derechos humanos, con militancia política, también la vivencia en distintos países de América Latina, Guatemala especialmente, ¿no?, donde el influjo indígena es muy significativo. Y es una historia, claro, es una historia marcada por el dolor y la esperanza, en el fondo, ¿no? Está todo el rato esa mezcla de dolor, tensión, conflicto y esperanza, fraternidad, testimonio cristiano. Me parecieron, así en lo personal, particularmente sabrosos los capítulos cuarto y quinto, ¿no?, que abarca un periodo histórico entre más o menos el 65 y el 2010, o sea, un periodo de 45 años, donde hay mucha información y referencias a todo el proceso, digamos, post-conciliar en América Latina, lo que fueron las conferencias episcopales, Medellín, Puebla, la teología de la liberación, ¿no?, los conflictos de la teología de la liberación, los teólogos de la liberación o los liberacionistas, como los menciona, con la jerarquía, con el Vaticano, todo el contexto de la Guerra Fría en los países centrales, pero no tan fría en los países periféricos y en América Latina, ¿no?, con mucho conflicto, con revoluciones, con reformas, etc. Ese par de capítulos me parece muy, muy sabroso, muy, muy interesante, lleno de información. Y me quiero detener un poquito ahí también, en ese periodo, y para conectar con este tema de los utopistas indianos, digamos, porque desde el título me evoca, en el fondo, la defensa de comunidades, personajes de la iglesia, cristianos, que han optado por la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso atraviesa el libro, pero no es solo eso, no solo la relación con los pueblos indígenas, sino que también más ampliamente la opción preferencial por los pobres, por los débiles, los que sufren, los oprimidos, etc. Entonces, en este periodo del capítulo cuarto y quinto, de alguna manera los pueblos indígenas desaparecen del mapa y de la narración, ¿no? Tanto en Chile, o sea, toda la referencia que hay a lo que fue el proceso, digamos, de la Revolución en Libertad de Frei Montalva, ¿no?, después del proceso de la Unidad Popular, todo lo que fue pasando en la Iglesia, los cristianos por el socialismo, lo que ya fue comentado, los debates entre revolución y reforma, etcétera, ¿no?, la reforma agraria impulsada, entre otros, por Manuel Larraín. De alguna manera el sujeto indígena desaparece en acción. También las referencias a los otros países de América Latina. Y este es un tema que yo le he estado dando vuelta, digamos, desde otros lados, sobre todo quienes me han abierto un poco los ojos, la conciencia, han sido los propios intelectuales mapuche urbanos con los que me ha tocado relacionar en el último tiempo, donde ellos hacen una lectura histórica contemporánea de todo ese periodo y ellos reconocen y dicen, mira, nosotros de alguna manera fuimos un sujeto, un arroz graneado, ¿no?, así lo he escuchado literalmente, un arroz graneado de ese proceso revolucionario, reformista, según el contexto, el país, y particularmente en Chile, ¿no?, el pueblo mapuche. Fuimos un sujeto que de alguna manera teníamos que adherir a estos procesos, por ejemplo, de reforma agraria, éramos los campesinos pobres, digamos, ¿no?, que teníamos que acompañar, muchas veces ser carne de cañón de los procesos revolucionarios. Y de alguna manera toda la referencia que hay en el libro a obispos, cristianos, teólogos, etcétera, que de alguna manera conectan el diálogo entre cristianismo y marxismo, entre cristianismo y socialdemocracia, también lo que estaba pasando en Europa, etcétera. El tema no era el tema indígena, digamos, lo central, ¿no?, sino que era la utopía del socialismo, la utopía del hombre nuevo, la sociedad nueva, etc. Y desaparece. Incluso en los documentos de las conferencias episcopales, toda la referencia que hay a la injusticia estructural, al combate de las estructuras injustas, ¿no?, la pobreza entendida como un pecado estructural, se nombran sin duda los indígenas, los afrodescendientes, pero secundariamente, digamos, acá el tema es el pobre urbano, el trabajador, el oprimido, ¿no? Eso como
como central. ¿Cuándo vuelve a emerger el sujeto indígena? Y está emergiendo el sujeto indígena, de alguna manera es en los años 90, en adelante, digamos, ¿no? Con la derrota y el fracaso de los socialismos reales, el derrumbe del muro de Berlín, el triunfo de este capitalismo salvaje, citando al Papa Francisco, ¿no? El capitalismo salvaje en su fase neoliberal, el triunfo de ese capitalismo, esa expansión, el repliegue de la Iglesia, y ahí el libro es muy interesante y sabroso en la acción, digamos, de Juan Pablo II, Ratzinger, todo el periodo de los 80 en adelante, un repliegue conservador de la Iglesia, toda la persecución a la teología de la liberación, etc. De alguna manera van quedando en algunas partes, y ahí nombran, ¿no? Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, comunidades eclesiales, teólogos, obispos también, etcétera, que van haciendo una opción, quizás que siempre la han tenido, pero que empieza a ser más manifiesta, una opción por el indígena, por el sujeto indígena, y el mismo sujeto indígena empieza a surgir en estas sociedades latinoamericanas que recuperan la democracia después de las dictaduras, ¿no? Empieza a surgir como sujeto político también y como sujeto de transformación social, ¿no? Empiezan a tensionar la democracia, empiezan a reivindicar territorio, autonomía política, autonomía territorial, empiezan a oponerse de manera efectiva a grandes proyectos, megaproyectos capitalistas prepotentes, digamos, mineras, hidroeléctricas, forestales en el sur de Chile, ¿no? Con distintos medios, y empieza a emerger como sujeto político nuevamente, digamos, ¿no? Pero además empieza a ser protagonista, y en algunos países, y hay distintos contextos, logrando avances, reconocimientos constitucionales, tensiona la noción de Estado-nación, todo el tema del Estado plurinacional, ¿no? Y acá es muy interesante, hago un nexo con otro libro, otro autor, pero que me evocó, digamos, a partir de la lectura, lo que comenta Héctor Yaitul, por ejemplo, en sus conversaciones con Arrate desde la prisión política, ¿no? Este líder mapuche, indígena, líder de la CAM, digamos, ¿no? Que él narra cómo se convierte desde la izquierda revolucionaria, la izquierda militante en los 80, resistencia contra la dictadura, etcétera, y ya en los finales, ya en el periodo del fracaso, digamos, en un trabajo político de vuelta al campo, ¿no? Se reconecta con sus raíces indígenas, con su etnicidad, y se convierte, digamos, ¿no? a esta etnicidad, y desde ahí, en el fondo, él conecta y dice, bueno, todo esto que yo, como mapuche urbano, pobre, milité en la izquierda por este proyecto de liberación nacional, digamos, ¿no? Conecta ahora este otro proyecto político, también de liberación nacional, pero desde el sujeto mapuche, digamos. Y eso en los 90, en el fondo, ¿no? Y de injusticia, en el fondo, de denuncia de las injusticias, el gran capital, la opresión, las desigualdades, etc. Entonces, y eso empieza a pasar en distintos países en América Latina. El caso de Chiapas, digamos, en México, Samuel Ruiz, ahí hay todo un relato en el libro muy interesante. Es un paradigma, digamos, de los primeros movimientos antiglobalización neoliberal en América Latina, indígenas, y que eso de alguna manera empieza a ser ejemplo y empieza a haber un efecto rebote en otras partes, ¿no? Entonces, claro, me quería detener en ese aspecto, porque de alguna manera también está ausente en el libro, por ejemplo, la relación de la Iglesia Católica con el pueblo mapuche en Chile. Sin embargo, hay mucho relato muy interesante del proceso político de la Iglesia que jugó en la reforma agraria, el trabajo de los curas obreros con los sindicatos, el diálogo de los cristianos por el socialismo. Todo eso está muy bien documentado y muy interesante, pero de alguna manera hay una ausencia de esta relación. En ese periodo, digamos, tenso, conflictivo, esperanzador también, etcétera, de la relación con los pueblos indígenas. Y aquí ya terminando esta parte, en la parte final, digamos, del libro hay
con este resurgimiento, esta reivindicación del sujeto indígena como sujeto político, como sujeto de transformación social, ya en el siglo XXI, ¿no? En este nuevo siglo, traen una buena nueva en el fondo, ¿no? Todo el tema de la Pachamama, el cuidado de la tierra, el respeto a la biodiversidad, el volver a introducir el principio de la reciprocidad, de la fraternidad en las redes de economía solidaria, por ejemplo, ¿no? Lo que decía, ¿no? La resistencia efectiva frente a los megaproyectos, la espiritualidad ecológica, ¿no? La reivindicación de la lengua materna, ya no solo la denuncia a la pobreza, pese a que los pueblos indígenas están sobre representados en las tasas de pobreza en América Latina, digamos, ¿no? Ya no es solo la denuncia de decir somos pobres y nos han hecho pobres, digamos, sino que es la reivindicación de un sujeto histórico-cultural que tensiona las estructuras sociales y políticas del continente, digamos, ¿no? En distintas partes, más o menos según el contexto. Y ahí la Iglesia nuevamente, sobre todo, diría yo, el documento Aparecida del año 2007, donde Bergoglio, digamos, como obispo en ese momento, jugó un rol importante en ese documento, y él lo vuelve a citar ahora en el Encuentro Mundial de la Juventud en Río el año pasado, ¿no? Cito textualmente, en Aparecida aparece: las comunidades tradicionales, haciendo referencia a las comunidades indígenas, han estado prácticamente excluidas de las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y la naturaleza. La naturaleza ha sido y continúa siendo agredida, ¿no? Ahí hay una cita ahí explícita a este tema. Y luego, el año pasado, en el Encuentro Mundial de la Juventud, él llama, digamos, a respetar y proteger toda la creación, la cual Dios se la confió al hombre no para que fuera indiscriminadamente explotada, sino para que fuera un vergel. Entonces, de alguna manera queda latente la pregunta si los pueblos indígenas hoy día en América Latina traen esta buena nueva al mundo, a este mundo occidental, capitalista, acelerado, consumista, etcétera, que mira a corto plazo, que no es un desarrollo sostenible, ¿no? Que no genera inclusión, que genera desigualdades, etcétera. Si los pueblos indígenas pueden ser, digamos, hoy, ¿no? Un sujeto que pone sobre la mesa este cuestionamiento a este capitalismo salvaje, y la Iglesia, o un sector de la Iglesia, puede volver a jugar un rol como el que jugó en los años 60, 70, 80, etcétera, pero ya no desde la lógica de la Guerra Fría, capitalismo, socialismo, digamos, ¿no? Sino desde la lógica de, bueno, construir un modelo tal vez postcapitalista, fraterno, ¿no? Que sea bueno para todos, sostenible en el largo plazo, y eso lo están trayendo los pueblos indígenas, y la Iglesia puede que se convierta o reconvierta a esos principios, a esos valores. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta y es una tensión que ahí hay. Sí, yo diría, solo para terminar, justamente para no ser ingenuos también e idealizar también a los pueblos indígenas, de alguna manera el libro conecta con un debate actual sobre el tema del neodesarrollismo versus el postdesarrollo en América Latina, ¿no? O sea, hay autores como Gudinas, Alberto Acosta, etcétera, en distintas partes, sobre todo en Ecuador, Bolivia, que han estado planteando, decir, bueno, en muchos países, en estos países hay una retórica, ¿no? de un nuevo proyecto, pero en la práctica los gobiernos progresistas, de izquierda, que han incluido también a los pueblos indígenas, en la práctica hay un neodesarrollismo y un neo-keynesianismo reformista, digamos, extractivista, es decir, bueno, utilicemos los recursos naturales para generar mayor equidad, redistribución de la riqueza, pero toda esta retórica de la biodiversidad, del buen vivir, en la práctica tiene muchas contradicciones también, y eso lo están cuestionando los pueblos indígenas, ¿no? Y hay sectores de la Iglesia que están metidos en ese debate muy a fondo, político, económico, social, muy profundo, digamos. Es un momento, creo, interesante también para lo que estamos viviendo en Chile, esta esperanza, tal vez, las declaraciones
del intendente Huenchumilla, de una nueva relación, pero de verdad, digamos, una nueva relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Hoy día salía, ¿no?, esto, queremos que en la Araucanía el mapuzungún sea lengua oficial, digamos, ¿no? Cosas que trabajamos el año pasado con Teo, con José Marimán y otros, con la misión mapuche de la Compañía de Jesús en las mesas hurtadianas. Bueno, en fin, recomiendo absolutamente el libro, tiene mucha información, es muy interesante, plantea estos debates actuales y también toda la historia, digamos, de 500 años de colonialismo, de mucha bestialidad también, de mucha violencia también, y de mucho testimonio cristiano en medio de esas contradicciones. Eso, muchas gracias. El libro me recordó algo impresionante, los años 60 de estos mismos barrios. En particular en el año 68 tiene lugar la conferencia de Medellín, que es la segunda conferencia de los obispos latinoamericanos. Eran años de una efervescencia enorme en América Latina, donde el tema de la pobreza, de la injusticia y de la violencia era muy fuerte. En ese documento, en el cual los obispos tratan de recibir el concilio en este contexto, los mismos obispos que están comprometidos con los cambios dicen: si nosotros no estamos a la altura de las transformaciones que se están produciendo en América Latina, vamos a ser juzgados por la historia. Esa frase es impresionante. Es decir, ellos tienen conciencia que están dentro de la historia, que no están por encima de la historia, y que el juicio de la historia no lo tienen ellos, sino que ellos van a ser juzgados por la historia. Es una cosa impresionante. Eso es propio de los utopistas cristianos, utopistas indianos. La idea es que la historia tiene un sentido, pero no un sentido que está más allá, sino que está más acá, que se juega en una solidaridad con los más pobres. Es notable lo que ocurrió después, porque esos obispos estaban totalmente comprometidos, porque estaban tan metidos en la realidad, intuitivamente anticiparon lo que podía pasar, y en muchos casos pasó. Yo la crema en América Latina. Lo que vino después fue un conflicto y vino una militarización en todas partes. Tanto que la teología de la liberación, que ha podido comenzar con temas campesinos, obreros, terminó con los temas de la dictadura de América Latina. Y a poco andar, esa fue la forma en la cual tuvo lugar la teología de liberación. Estas personas, entonces, como la historia tiene un sentido, ellos van a procurar una unidad de la historia, pero no como la logra entonces la corona, que como todo poder político tiende a uniformar, reduciendo las diferencias a la nada. Ellos buscan unidad, pero teniendo en cuenta de que están representando al otro, al diferente, al que tiende a ser excluido por la política. Es el mesianismo de Jesús en el fondo. No es el mesianismo que opera como la tentación que estaba en la época, con la espada simplemente para votar a los romanos, sino que es el que se toma en serio al otro, al pobre, como sujeto de la historia, cuando las apariencias dicen que ahí no hay sujeto posible. Entonces, eso me parece un asunto que está latente en el libro de principio a fin. La historia tiene un fin. Segundo, este libro nos habla de un conflicto doméstico entre católicos. Este libro nos habla de católicos contra católicos. Católicos a favor de los pobres, en contra de católicos que están en una situación que perjudica a los pobres. Entonces, hay toda una argumentación permanente, hay una lucha, pero que está sostenida por una argumentación teológica, siempre, unas veces más, otras veces menos. Pero es necesario que esa lucha en favor de los pobres, digamos así, en términos generales, sea sustentada por un discurso. Y el discurso es un discurso teológico. Es un discurso con el cual hay que ganar a la contraparte, y la otra parte es católica. Entonces, este es un tema de principio a fin. Hay una unidad social que conseguir, y hay un problema eclesiológico y un problema teológico. Y aquí hay un caso que quisiera recordar,
es cercano a nosotros chilenos, el caso del padre Vives, que era el padre espiritual de Gustavo, el padre Gustavo. En el año 34, el siglo pasado, llegó una famosa carta del cardenal Pacelli, que después fue Pío XII, que permitió el pluralismo católico. Es decir, terminó con el monopolio que tenía el Partido Conservador de la participación de los católicos en política. Por esa carta de Pacelli, Hurtado se sacó los barazos de todo tipo de acusaciones de no hacer participar a los católicos del Partido Conservador. Cada vez que pudo dijo, aquí está la carta de Pacelli. Hurtado se limitó más bien al campo social, no se metió en política, dentro de la acción católica permitió todo tipo de posibilidades. Bueno, esa carta fue conseguida por el padre Vives, quien, un alargo honesto, en el año 33 le escribe, lo escuché en un documento hace unos años aquí en la biblioteca del Vaticano, le escribe directamente al Papa. Esta carta todo esto no es conocida aquí en nuestro ambiente, la tengo yo así para la reedición del libro del Teo, no había pasado. En esta carta el padre Vives le escribe directamente al Papa, le escribe contra los obispos, pidiendo que dejen en paz a los obreros de la Acción Católica y no les hagan votar por el Partido Conservador. Es una pelotera entre católicos, pero que tiene una importancia enorme en el siglo XX. ¿Qué pasó después? Se rompió el Partido Conservador. 4 tendencias distintas, hasta el día de hoy eso tiene un influjo tremendo dentro de lo que es el siglo XX chileno. Por último, ¿dónde estamos ahora? Hasta hace poco, bajo Pinochet, esta pelotera entre católicos todavía era bastante fuerte. Teníamos a Jairo Guzmán, la carta, ¿cómo se llamaba?, que hablaba de los principios de la Junta de Gobierno, que representaban a la sociedad cristiana occidental. Por otra parte tenemos la Vicaría de la Solidaridad, otros grupos en los cuales los cristianos son importantes, Sebastián Acevedo, Pepe Tunat y compañía. Todavía el tema de la argumentación teológica por una sociedad que ha de compartirse es importante. ¿Qué pasó después? Progresivamente, y esto no necesariamente por los obispos que hemos tenido en la conferencia, la sociedad se ha secularizado. Hasta hace unos pocos años, todavía el tema del divorcio en Chile fue un asunto de debate teológico, pero ya este debate doméstico entre católicos va quedando arrinconado, o va quedando como algo de sostener una posición oficial, porque el común de los católicos denota. La sociedad se ha ido secularizando, entonces van quedando preguntas, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los católicos a futuro? ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿Qué pasa con esos obispos que en Medellín dicen América Latina es una y vamos a ser juzgados por la historia? Eso es todo interesante. La Iglesia Católica en Medellín considera que este es un continente que somos un sujeto. Eso se ha ido violando. A lo mejor la perspectiva es un poco anacrónica, a lo mejor se tiene que acabar. Pero hubo un tiempo que esto no fue así. Y lo que viene, no sabemos bien. ¿Qué va a pasar con las universidades católicas? No sé qué está pasando. ¿Cuál es el tema? ¿Seguimos en este debate doméstico? Tal vez pasó una buena. ¿En qué debate estamos? ¿Qué pasa con el Estado? El cristianismo no solamente es crítico, utópico, profético, también es constructivo. Porque confiesa al Dios que nos dio la razón para construir de modo creativo una sociedad más justa y en paz. En esto hay que luchar en el debate social, público. ¿Cómo vamos a participar los cristianos, los católicos en un debate en una sociedad pluralista y secular? Yo no tengo respuesta a la democracia. Bueno,
Aquí hay un librito para despertar inquietudes. Está vendido sin lucro. Si alguien no puede pagarlo, hable con el autor. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por venir a escuchar.